A continuación, vamos a relatar los antecedentes, hechos, análisis y conclusiones del Dogal aduanero. Nosotros somos el grupo 1, compuesto por Kevin Anthony Lucero Donaldson, Jorge André Manrique Rodríguez, Adrián Manuel Retamoso Molina y Nadia Noelia Yugar Flores. Muy bien, a modo de introducción sobre nuestro tema, vamos a tener como antecedente a la Guerra del Pacífico, que tuvo lugar entre 1879 y 1884. Es un episodio crucial en la historia de América Latina, particularmente en las relaciones entre Bolivia y Chile. Este conflicto bélico no solo alteró la geografía y la geopolítica de la región, sino también dejó profundas cicatrices en la memoria histórica de los países involucrados. Sin embargo, más allá de los enfrentamientos militares y las consecuencias territoriales, un elemento clave que merece atención es el Dogal aduanero. Este conjunto de regulaciones aduaneras se convirtió en un punto de fricción central entre Bolivia y Chile, reflejando las complejas dinámicas económicas y políticas que alimentaron el conflicto y que continúan resonando en la región hasta el día de hoy. Exploraremos el papel del Dogal aduanero y plantearemos como antecedente a la Guerra del Pacífico, así como su impacto en las relaciones bilaterales entre Bolivia y Chile, analizando cómo estas disputas aduaneras han moldeado la historia y las dinámicas regionales y económicas en ambos países. Muy bien, yéndonos a lo que es la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884. Existían conflictos por la delimitación de territorios entre Chile y Bolivia. Chile afirmaba que su frontera norte se extendía hasta el paralelo 23, mientras que Bolivia afirmaba que su frontera sur se extendía hasta el paralelo 26. Así, los paralelos 24, 25 y 26 estaban en disputa. Fue el 10 de agosto de 1886 que se firma un tratado en el que se fijan los límites de ambos países en el paralelo 24. Se establece también una zona de explotación compartida entre los paralelos 23 y 25, acordando dividirse equitativamente las utilidades frutos de la explotación del salitre. Tras esta delimitación, la mayor reserva de salitre se encontraba en soberanía boliviana, y dada la relativamente buena relación diplomática, inversores chilenos eran atraídos por el recurso. De esta forma, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, de fundación chilena, logra obtener títulos para la libre y casi exclusiva explotación de salitre en la zona. Pese a estos acuerdos, el débil gobierno boliviano se veía tentado a subir impuestos a los chilenos para equilibrar la economía. Ante esta controversia, los países tratan de establecer un segundo tratado, pero esta vez con un hecho importante de por medio. Ante el escalamiento de las tensiones, Bolivia buscó un acuerdo de alianza militar con Perú. Así, el 6 de febrero de 1873, Bolivia y Perú firman en secreto un tratado de alianza defensiva ante la posibilidad de un posible conflicto armado con Chile. Después, la vía diplomática lleva a Bolivia y Chile a establecer su segundo tratado, y el 6 de agosto de 1874 se firmó el segundo tratado de límites chileno y boliviano. Se establecía que durante 25 años Bolivia no podía exigirles nuevos impuestos a los chilenos. Al mismo tiempo, se ratificaba el paralelo 24 como límite entre los dos países. Con todo esto, ya no cabría más conflictos entre Bolivia y Chile, pero todo es estropeado con la llegada del general Hilarión Daza al gobierno boliviano en 1876. Daza llega de forma dictatorial al poder con una economía nacional destrozada debido a fuertes empréstitos y desastres naturales. Así, creyendo que sería una buena idea para ayudar a la economía boliviana, el 14 de febrero de 1878, Daza manda una ley con un impuesto de 10 centavos por quintal explotado, desconociendo el tratado firmado hace apenas 4 años. Ante esto, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta se niega a pagar el nuevo impuesto,
y obtiene el apoyo del entonces presidente de Chile, Aníbal Pinto. En represalia, a inicios de febrero de 1879, Daza rescindió el contrato con la compañía y ordenó embargar y rematar sus bienes por los impuestos no pagados desde la vigencia de los mismos. Pinto responde con la toma de Antofagasta el 14 de febrero de 1879, sin oposición alguna. Esto debido a que la gran mayoría de personas ubicadas en ese territorio eran trabajadores chilenos. Perú, bajo el gobierno de Mariano Ignacio Prado, intenta mediar entre los países, pero sin éxito, puesto que las autoridades chilenas se enteraron del Tratado de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia. Acto seguido, Bolivia le declaró la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879. El 5 de abril de 1879, Chile acaba declarando la guerra a ambos países, a Perú y a Bolivia, y así comienza la Guerra del Pacífico. Son muchos los sucesos y batallas libradas durante la guerra, pero dado los propósitos de esta investigación, vamos a omitirlos y nos centraremos ahora en los resultados finales del conflicto. Tras la guerra, el 20 de octubre de 1883, se firma entre Chile y Perú el Tratado de Ancón. El departamento de Tarapacá pasa a manos de Chile, así como los territorios de Tacna y Arica. Con Bolivia, el conflicto termina con el Pacto de Tregua del 4 de abril de 1884, que culminó en 1904. Bolivia renuncia a la costa de Antofagasta a cambio de compensación económica y ventajas fiscales. Además, Bolivia debía devolver los bienes incautados o incluso secuestrados a las empresas chilenas. Este pacto de tregua será reconocido por los bolivianos como el Dogal aduanero, dado que las condiciones asfixiarían la economía boliviana y obstaculizaban su crecimiento económico. Bolivia y Chile del 4 de abril de 1884. Por fin había llegado la oportunidad de celebrar un tratado definitivo de paz entre las repúblicas de Chile y Bolivia. Por lo tanto, este tratado tuvo representación de ambos países. Chile estuvo representado por el señor ministro de Relaciones Exteriores, Aniceto Vergara Albano, y Bolivia estuvo representado por los señores Belisario Salinas y Belisario Boeto, que entre los negociantes han convenido ajustar un pacto de tregua en conformidad a 8 parágrafos que los iremos desglosando de forma resumida con los puntos más importantes de cada uno. Parágrafo número 1. La tregua tiene una duración indefinida. Es decir, que tanto la República de Chile y de Bolivia celebran una tregua indefinida y en consecuencia declararán terminado el estado de guerra. Es decir, que no se puede volver al estado de guerra sin que una de las partes contratantes notifique a la otra con anticipación de al menos un año su voluntad de renovar las hostilidades. Parágrafo 2. Administración chilena del territorio. Durante la vigencia de esta tregua, Chile continuará gobernando con sujeción al régimen político y administrativo que establece la ley chilena, los territorios comprendidos desde el paralelo 23 hasta la desembocadura del río Loa. Parágrafo 3. Restitución de bienes confiscados a chilenos e indemnización por daños y pérdidas. Es decir, que los bienes secuestrados en Bolivia a nacionales chilenos serán devueltos inmediatamente a sus dueños o a los representantes constituidos por ellos con poderes suficientes. Los perjuicios que por las causas expresadas o por la destrucción de sus propiedades hubiesen recibido los ciudadanos chilenos serán indemnizados en virtud de las gestiones que los interesados entablen ante el gobierno de Bolivia. Parágrafo 4. Comisión para resolver desacuerdos. Es decir, que si no se llega a un acuerdo tanto entre el gobierno de Bolivia y los interesados respecto al monto de la indemnización de los perjuicios y la forma de pago, se someterán los puntos en disidencia al peritaje de una comisión. Parágrafo 5. Comercio libre de aranceles. Es decir, que habrá un comercio libre de aranceles para productos propios de ambos países. Parágrafo 6. La aduana chilena en Arica. La aduana chilena cobrará en Arica los aranceles de importación para los productos destinados a Bolivia. Parágrafo 7. No violación del tratado por autoridades locales.
es decir, que no se permitirá la violación del presente tratado por autoridades. Parágrafo octavo. Gestión del Tratado de Paz definitivo. Es decir, que ambas partes, tanto Bolivia como Chile, se comprometen a gestionar el Tratado de Paz de manera definitiva. En la parte final del tratado, a modo de conclusión, se menciona que este pacto será ratificado por el gobierno de Bolivia en el término de 40 días y las ratificaciones canjeadas en Santiago en todo el mes de junio próximo. Además, también tenemos que hablar de otro punto sumamente importante, que es el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Es una pieza fundamental de este tema, debido a que el aduanero que fue impuesto a Bolivia tendría un fin con la celebración de este tratado, que acabaría de una vez por todas con las hostilidades entre Bolivia y Chile. Además, esto le permitiría a Bolivia tener mayor libertad comercial. Si se analizan los contenidos expuestos, se pueden identificar tres temáticas que representan los objetivos preeminentes a alcanzar por ambas naciones, que los iremos mencionando uno a uno. En primer lugar, la consolidación territorial de Chile hasta la desembocadura del río Loa, lo que en definitiva no hizo sino confirmar jurídicamente la posesión práctica y la iniciativa empresarial que chilenos habían desarrollado en el desierto ya desde 1843 en adelante. Como segundo punto, ante la pérdida definitiva de su litoral, Bolivia aseguraba vía de indemnización, tránsito libre y amplio, aduanas y almacenaje de mercaderías que facilitaban su inserción al Círculo Mundial del Comercio. Y como tercer punto, las importantes compensaciones económicas que Bolivia recibía. Al igual que la vía férrea que unía La Paz con Arica, pretendían iniciar una profundización de los vínculos económicos y también políticos, que en el futuro permitiera superar y dejar en el olvido las discrepancias que habían separado a ambos países, a través de un masivo intercambio comercial que facilitará y estimulará una integración en otros campos. Para cuantificar el impacto del dólar aduanero es necesario ver la economía chilena antes de la Guerra del Pacífico y posguerra del Pacífico. La estabilidad política que vivían antes de la Guerra del Pacífico tuvo un gran impacto en la expansión económica chilena, ya que era subsidiaria espectacular de crecimiento de las economías industriales europeas, que alcanzó su clímax a mediados de la década de 1860, el cual tuvo una relación directa con la exportación de trigo, plata y cobre. Sin embargo, la detención de este primer gran ciclo de economía mundial en 1873, donde se instauró un largo periodo de estancamiento que afectó gravemente la economía chilena. Tras la Guerra del Pacífico y la incorporación de las ricas regiones salitreras de Tarapacá, Antofagasta, el país conoció un nuevo ciclo de crecimiento económico, esta vez ligado a la exportación de salitre, en donde se expandieron los servicios públicos y las cuentas fiscales se sanearon. Los nuevos mercados de la región salitrera y los centros urbanos en expansión dinamizaron al conjunto de la economía, creando una importante demanda por artículos industriales que en parte comenzó a ser satisfecha por productores nacionales. Con un paradigma industrializador tomó fuerza tras la creación de la Sociedad de Fomento Fabril en 1883. El desarrollo industrial durante el periodo de expansión salitrera estuvo ligado a las permanentes fluctuaciones del tipo de cambio. La devaluación de la moneda fue un estímulo a las industrias nacionales al encarecer las importaciones, pero también generó problemas debido a que casi todos los establecimientos fabriles dependían de maquinaria e insumos importados. Aunque estuvo grabado con tarifas de importaciones menores que otros productos, el suministro de insumos estuvo sujeto a la constante variación de los mercados internacionales y la precariedad del desarrollo industrial chileno. Como podemos observar un poco en el gráfico, Bolivia es uno de los dos países más importantes junto a Uruguay en el porcentaje de comercio exterior de Chile. Durante 1844 hasta
1870. En el segundo gráfico podemos observar que las importaciones del Reino Unido desde Chile y sus principales promedios anuales, en donde el cobre al principio tiene una gran relación en la participación de los productos importados del Reino Unido, pero poco a poco esta ha sido desplazada por el salitre. Como podemos ver, hay un cambio de 1470 a 884, y en el salitre en cambio ha habido un aumento de 157 a 921. Mientras que en la tabla número 2 podemos ver cómo las exportaciones chilenas hacia el mundo tenían participación en la economía de esta. En 1880 hasta el 89, en gran porcentaje estaba el salitre, por lo menos el último periodo, pero después, antes de ello, tuvo gran relevancia el cobre, que se exportaba principalmente a países como Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero podemos ver que en 1890 hasta 1899 el salitre tiene un rol fundamental en la economía chilena, y esto partiendo del dólar aduanero. Ahora queda hacer un análisis del dólar aduanero en sí mismo. El dólar aduanero fue un régimen comercial impuesto por Chile a Bolivia durante el periodo de tregua de 1884 y 1904, después de la Guerra del Pacífico. Este régimen impuso restricciones comerciales severas a Bolivia, limitando su capacidad para comerciar con otros países y obstaculizando su acceso a los mercados internacionales. Como resultado de esto, se volvió más dependiente de Chile para su comercio, lo que puso a Bolivia en una posición desventajosa y limitó su capacidad para negociar los términos comerciales favorables. Además, estas restricciones comerciales ejercieron una fuerte presión económica sobre Bolivia, asfixiando su economía y limitando su crecimiento y desarrollo. A su vez, esto impactó realmente en su economía fiscal. El impacto del dólar aduanero no se limitó al periodo de tregua. Las consecuencias económicas de este régimen comercial restrictivo se sintieron durante mucho tiempo después que terminó el periodo de tregua. Estos factores contribuyeron a la decisión de los parlamentarios bolivianos de aprobar el Tratado de Paz, Amistad y Comercio de 1904, con la esperanza de evitar que este régimen comercial restrictivo. Sin embargo, este tratado resultó en el enclaustramiento geográfico de Bolivia, lo que significa que Bolivia perdió su acceso soberano al Océano Pacífico. Este enclaustramiento ha limitado las oportunidades económicas de Bolivia, especialmente en términos de comercio marítimo, y ha sido una fuerte constante de tensión entre ambos países desde la firma del tratado. Bolivia ha buscado en varias ocasiones negociar un acceso soberano al mar, pero hasta ahora no se ha tenido un éxito. Continuando con el análisis del dólar aduanero. Durante el periodo en el que estuvo vigente el dólar aduanero impuesto por Chile a Bolivia, se estableció una división desigual de los ingresos generados por la aduana de Arica por las mercaderías extranjeras importadas a Bolivia. Según esta distribución, el 25% de los ingresos se destinaba a Chile, el 40% se utilizaba para pagar indemnizaciones a nacionales chilenos y el 35% restante se asignaba a Bolivia. Esta situación de reparto de ingresos generaba un claro desequilibrio económico, colocando a Bolivia en una posición de vasallaje respecto a la economía chilena al tener que ceder una parte significativa de los ingresos aduaneros a Chile y a indemnizaciones a ciudadanos chilenos. El término vasallaje, utilizado en este contexto, hace referencia a una relación de dependencia económica en la que Bolivia se encontraba subordinada a Chile en asuntos aduaneros. Esta situación de subordinación económica se veía reflejada en la distribución desigual de los ingresos aduaneros,
lo que limitaba la autonomía económica de Bolivia y generaba un impacto negativo en su desarrollo económico. A pesar de esta situación de vasallaje, Bolivia se vio obligada a tolerar estas condiciones impuestas por el Dogal aduanero hasta el año 1904. También, la explotación de recursos naturales en el litoral boliviano durante los siglos XIX y XX, como el guano, salitre, yodo, cobre, azufre, oro, plata y sal común, representó una importante fuente de riqueza que se vio perdida debido a la imposición del Dogal aduanero por parte de Chile. En este contexto, las cifras estimadas de pérdida de riqueza en el litoral boliviano, como los $32.901.196 por guano entre 1880 y 1956, y los $3.438.747.675 por salitre entre 1880 y 1958, reflejan la magnitud de los recursos explotados y la significativa pérdida económica sufrida por Bolivia debido a la falta de acceso soberano al mar y a las condiciones impuestas por el Dogal aduanero. Finalmente, la persistencia de esta situación de dependencia económica impuesta por el Dogal aduanero hasta principios del siglo XX refleja las dificultades y desafíos que enfrentaba Bolivia en su relación con Chile en términos comerciales y económicos. La firma del Tratado de Paz y Amistad en 1904 marcó un cambio en estas condiciones, poniendo fin al Dogal aduanero y estableciendo nuevas bases para las relaciones comerciales entre ambos países, aunque las secuelas de esta situación de vasallaje económico perduraron en la historia bilateral entre Bolivia y Chile. Consecuencias del Dogal aduanero. El Dogal aduanero, impuesto por Chile a Bolivia, tuvo consecuencias significativas en términos económicos, políticos y sociales, al limitar el comercio exterior de Bolivia, ejercer presión política sobre el país enclaustrado y generar descontento entre la población boliviana. La implementación de este régimen aduanero exacerbó la difícil situación de Bolivia y generó tensiones en sus relaciones comerciales con Chile. El Dogal aduanero significó un asfixiante régimen aduanero que afectó severamente el comercio boliviano. Este régimen restringió y encareció las exportaciones e importaciones de Bolivia a través de los puertos chilenos, limitando así el desarrollo económico del país al dificultar su acceso a los mercados internacionales. El Dogal aduanero fue utilizado como una herramienta de presión política por parte de Chile para forzar a Bolivia a reconocer el dominio chileno sobre los territorios ocupados durante la Guerra del Pacífico. Esta presión política, a través de medidas económicas, tuvo como objetivo debilitar la posición de Bolivia en las negociaciones territoriales. La imposición del Dogal aduanero también limitó el crecimiento económico de Bolivia al restringir su capacidad de comerciar libremente con otros países. La falta de acceso directo al mar y la dependencia de los puertos chilenos bajo este régimen aduanero afectaron la competitividad de la economía boliviana y obstaculizaron su desarrollo. Las restricciones impuestas por el Dogal aduanero generaron descontento social en Bolivia, percibido como una medida injusta y arbitraria que afectaba negativamente la economía y la soberanía del país. Esto contribuyó a mantener viva la demanda boliviana de una salida soberana al mar y a reforzar la posición nacionalista en el país. Conclusiones. Las consecuencias del Dogal aduanero y la aprobación del Tratado de Paz, Amistad y Comercio de 1904 son significativas y han tenido un impacto duradero en las relaciones entre Bolivia y Chile. Aquí les presento algunas de las más destacadas. Enclaustramiento geográfico de Bolivia. El tratado resultó en el enclaustramiento geográfico de Bolivia, lo que significa que Bolivia perdió su acceso soberano al Océano Pacífico. Este enclaustramiento
ha limitado las oportunidades económicas de Bolivia, especialmente en términos de comercio marítimo. Tensión entre Bolivia y Chile. La pérdida de acceso al mar ha sido una fuente constante de tensión entre Bolivia y Chile. Desde la firma del tratado, Bolivia ha buscado en varias ocasiones negociar un acceso soberano al mar, pero hasta ahora no ha tenido éxito. Impacto económico en Bolivia. El Dogal aduanero ejerció una fuerte presión económica sobre Bolivia, asfixiando su economía y desarrollo. Aunque los parlamentarios bolivianos aprobaron el Tratado de 1904 con la esperanza de evitar este régimen comercial restrictivo, las consecuencias económicas del enclaustramiento geográfico han sido significativas.